Hola, hola, ¿cómo están? Cuando la tierra despierta la voz de la Pachamama, enmendada de coyullos con aire de Salamanca, se despierta en cuatro rumbos con un afán de esperanza y se vuelve fantasía cuando sus pájaros cantan. Son milenarios que acunan a mis paisanos, van quemando lentamente los fuegos de su verano, y en las hondas melodías y en el surco de los años, donde la vida y la copla son sentimientos hermanos. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta. Así es. Mis amigos, carga una. En mi tierra extienden aguas de plata. Por los patios del silencio no solo baila su danza. Y en las cajas del poniente cantan antiguas vidalas. Cuando el guairá de la tarde le espanta su resolana. La noche se enciende con una luna en los cumes. La voz de una serenata se trepa por las quietudes. Saca las sombras del alma y las cuelga en una estrella. Y de una vieja guitarra despierta la chacarera. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta. Así es. Es un diapasón de sueños con armonías del alma. Una lágrima morena que se hace caja y vidala. Corazón que ríe y canta, y en el patio de mi infancia, cielo con 7 cabrillas que tata Dios me dejaba. Mi tierra, un amor donde la vida por la cintura del aire retosa con alegría. Los bombos de su pecho van creciendo en mi garganta, y en las guitarras del tiempo Santiago es pueblo que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta, mi tierra es tierra que canta. Santiago es pueblo que canta. Así es, Santiago es un pueblo que canta, che. ¡Qué comienzo, señor! ¡Qué comienzo! Muy bien. Que ahí se viene otrita, ¿eh? Sonido, su corazón, cuerdas y hechizo. Destino el sol, grito escondido, piel y terror, ojos de niño. Marrón, preñado de trino, revelación del infinito. Santiago es dolor de siglos, resurrección y fiesta en domingo.
bailando samba. Un joven hoy siguiendo estrellas de libertad, canto por ella. Santiago es dolor de siglo, resurrección y fiesta en domingo. Mucha suerte, felicidades. ¡Fuerte el aplauso! La experiencia del cantor popular de Santiago del Estero, Horacio Vanegas, y la juventud de Presagio. ¡Fuerte el aplauso para despedir a Horacio Vanegas! Sigue el folclore nuevo, sigue la música aquí en el escenario del Parque Oeste. Sigue cantando para ustedes Presagio. Muy bien, Parque Oeste, mirá lo que me hace acordar, ¿no? Parque Oeste. A ver, mi amigo Oscar Gauna dice, saludos, un fuerte abrazo, saludos desde Los Mojones, Santiago del Estero capital, aguante Los Mojones, Los Mojones, qué historia Los Mojones, ¿no? Los Mojones están en todo el país, son los que marcan los kilómetros, los que marcan una división. Esa palabra mojones significa mucho, chango, a ver, ¿qué más? Hola Siriaco, saludo de Beto y Patricia, Joaquín y Steffi, Decile a Joaquín que deje el chupete. Changuito, deja el chupete. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Don Juan Siriaco Teves, Ancha Chirichcan, Arima, Pitascanqui, una santiagueña de Loreto. Chinita, ¿cómo te llamas, fo? Che, les repito, pongan el nombre porque ahí, a ver, en la compu, a veces no sale, pero a veces sale en el celu. Que no. Too much. ¿Te acuerdas cuando sabíamos escribir en la penca del quimil? ¿No? Que no. Silvia Miranda, buenas tardes. Pasa que lo que sale por ahí en la computadora no sale en el celular. No sé por qué así esta cuestión, che. Pero bueno, pongan los nombres y bueno, decimos, A ver, Joaquín, hola Joaquín. Hola. ¿Qué haces? Deja el chupete. No sos grande. Bueno, ahí está. Claro, ahí saludamos a nuestro amigo Oscarcito Gauna, che. ¿Qué tarde? Es ahora, ¿no? A las 7 ya de oscuro, che. ¿No? Antes, las 7, como decimos nosotros, sol alto, Así decimos, Sol alto todavía, che. Ahí en el primer tema, ¿no? El primer tema que escuchábamos ahí de Presagio con Horacio Vanega. Estoy con sueño, pues. Hoy no he hecho siesta, ¿no? Habla de las 7 cabrillas. Vamos a dejarlo de cortina ese. Vamos a dejarlo de cortina. Mientras No, porque habla de las 7 cabrillas y para nosotros, ¿se acuerdan de las 7 cabrillas? Cuando poníamos el catre en el patio,
Después cuando ya nos íbamos a acostar en el patio, ¿no? ¿Qué hacíamos? Buscábamos los satélites, ¿eh? Nosotros le decíamos satélite, no sé qué habrá sido, pero bueno. Vio que la estrella esa que caminaban, bueno, teníamos que encontrar satélite. Esa era nuestra diversión, ¿eh? ¿Quién encontraba más satélites? Y dormíamos en el patio, che. Poníamos el catre, ¿eh? El colchón de lana, ¿eh? Y bueno, a veces había que bancar los mosquitos, que no. ¿Con qué hacían humo? Con quecha de vaca, con... Ay, Dios. Claro, a veces era tanta la cantidad de mosquitos, ¿no? Que se buscaba la bosta de la vaca. Y ese era el espiral, ¿eh? Así que, miren, ¿no? Y ahí nombraba las 7 cabrillas, ¿eh? Una historia. La historia, ¿no? También tiene esta... Por acá lo tenía para contarles un poquito, no sé si lo tengo. Dice, también se las conoce como las 7 cabrillas o las 7 hermanas. Debido a que son las 7 hijas de Atlas y Pleione, convertidas por Zeus en paloma y luego en estrella, para escapar del constante acoso de Orión, según la mitología griega. Miren, ese tiempo había acoso también. Qué linda esa chacarera, que no, para... Santiago es un pueblo que canta. Oh. Con alegría, los bombos de su pecho van creciendo en mi garganta, y en las guitarras del tiempo Santiago es pueblo que canta, Santiago es pueblo que canta, y en la tierra que canta, Santiago es pueblo que canta, y en la tierra que canta, Santiago es pueblo que canta. Santiago, un pueblo... Mirá si nosotros estaríamos mejor, ¿no? Qué quilombo haríamos, ¿no? Hermoso tema, che, hermoso tema. Así que bueno, chicos, pongan los nombres cuando escriben. Y si quieren mandarme WhatsApp, me mandan al 11 32 44 76 45, está ahí en la pantalla, ¿no? Ahí abajo, aquí, acá, mirá, acá, allá, por ahí está, Mirá, a ver si lo puedo ver, porque ahí está, mirá, ahí está el celular. Si me quieren mandar algún mensaje por audio, también lo pueden hacer, che. A ver, mi nombre es Reina. Oh, Reina de Carnaval habrá sido, que no. Esa chinita loretana. Sí, yo en mi querido Loreto hacía humo. Mis hermanos lloraban porque le picaban los mosquitos. Claro, sí, eso es verdad, ¿no? Hacíamos humo de la bosta de la vaca. Mierda, che. Así, doña Reina, ¿eh? Que no, cuente algo de... A ver, cuénteme algo de Loreto. Alguna historia. A ver si lo ha asustado el Ataja Camino.
eh, el cacuy, el, la luz mala, ¿eh? ¿Ha visto alguna? ¿Ustedes vieron alguna vez la luz mala, che? Yo sí. Vivíamos ahí medio de la luz mala, mira. Este, claro. Eh, dice, ponía a Fata. A Fata, mira. Cuántas cosas que por ahí están así como olvidados, ¿no? Yo tengo por ahí, eh, che, a ver, vamos a poner un tema más, vamos a preparar el mate porque está agarrando sueño, no sé qué. Hoy trabajé toda la siesta, aunque usted no lo crea. Ah. A ver, a ver, escuche esta, a ver. Este le va a gustar, este le va a gustar. Yo te vi para ti, llevando en el alma el dolor más grande de no ser feliz. Si un amanecer te entregue mi alma, por Dios te lo pido, tienes que volver. Cerquita del río, el brillo de tus ojos da luz a las aguas, quiebra de mis antojos. Por Dios te lo pido, tienes que volver. Bonita, tus ojos son como el viento, se van, se van. Bonita, tus ojos son como el viento, se van, se van. Si un amanecer te entregue mi alma, por Dios te lo pido, tienes que volver. Cerquita del río, el brillo de tus ojos dan luz a las aguas, quiebra de mis antojos. Por Dios te lo pido, tienes que volver. Bonita, tus ojos son como el viento, se van, se van. Bonita, Qué loco, ¿no? muchas gracias. Se van, se van.
Tremenda garganta, por Dios, ¿eh? Tremenda garganta. Los santiagueños de Río, ¿eh? Tremenda garganta. Bueno, esto para ponerse de pie, que no. Porque dice, mire, somos 11, soy mamá de 10 hijos, abuela de 33 nietos y 17 bisnietos. ¡Qué familión! Vamos a repetir, ¿no? Para los que no escucharon, che. A ver, vamos a repetir para los que no escucharon. Somos 11. Soy mamá de 10 hijos, abuela de 33 nietos y 17 bisnietos. ¿No? Seguramente esos 11 que son, esos 10 hijos, nunca habrán conocido un plan, ¿no? Seguro. Y hoy no pueden criar un hijo, che. Necesitan plan hoy. Tienen un hijo, 2 hijos, bueno. Pero bueno, así era la vida, ¿no? De trabajo y sacrificio. Trabajar y trabajar, de toda la familia, ¿no? Y así nos criaron. Y así nos hemos criado, y así somos los que somos hoy. No sé si somos mejores o peores, pero así nos hemos criado, che. Siempre hemos sido mucho, y nunca seguramente nuestros padres, nuestros abuelos, nunca habrán andado pidiendo seguramente un plan, porque eso no existía. Existía el trabajo. Era todo trabajo. Y bueno, y así somos nosotros. Como les repito, ni somos mejores ni somos peores, pero hemos mamado la cultura del trabajo, hemos trabajado toda la vida. Y vamos a escuchar a esta chica de aquí de los Pagos de Varela. Vamos con un escondido, ¿qué les parece? Pasa por Clodomira, ya voy llegando a San Cantor una sola panza que a mi santo prometí. Turbaderas con su luz, quiero llegar hasta su cruz. Zapateale, chango, zapateale. Prometí en mi cantar. A ver esa moza. Lágrelo, mi alma feliz, te entregaré, Señor Sanquín. Segunda y nomás. Palma, 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 palma. Y a ver. Se escucha en lontananza el gemido de un violín. Con su nota va llamando al profesor Santiago. Grande ha de ser su corazón, abrazador igual que el sol. A ver esa moza. Con su bondad llena de fe, árbol y flor por fin seré. Zapateale, chango, zapateale. Esa. Tranquilo que no es por plata, Lágrelo, mi alma feliz, te entregaré, Señor Sanquín.
Ahí está, Candela Aranda, escondido de la alabanza. Y ahora nos vamos por los pagos de Maco. Ahí está. Ahí lo perdí. Che. Lo perdí. Bueno, lo perdí, pero bueno, aquí tenemos otro. Vamos a escuchar. Escuchá qué lindo esto. Ángel Mena, espejismo de una luna. Zamba, una zambita hermosa. Para loco por la zamba. Tucumán, 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 hoy mis versos te quiero dejar, reflejada en poesía mi canto, en cerros y cumbres mi voz andará, reflejada en poesía mi canto, en cerros y cumbres mi voz andará, por el parque 9 de julio, en la fuente y el rosedal, y la histórica casa nos muestra lo bello y florido de mi Tucumán. Y al grito de libertad, la independencia nació y se ha grabado en la historia, queda en la memoria de nuestra nación. Al sonar de nuestro himno, al grito argentino la patria vibró. Por Tafí también Acheral, Atahualpa lo supo contar, que en el tranco de mula al pasar, espejismos de luna lo supo inspirar, que en el tranco de mula al pasar, espejismos de luna lo supo inspirar. El zafrero ha dejado marcado el machete en el cañaveral, el trapiche nutre la molienda, endulza la vida de mi Tucumán. Al grito de libertad, la independencia nació y se ha grabado en la historia, queda en la memoria de nuestra nación. Al sonar de nuestro himno, al grito argentino, la patria vibró. Muy bien, che. ¿Les gustó esa samba? Para la gente de Tucumán. Qué lindo Tucumán. Nos gusta Tucumán. Conocemos varios lugares. Lindo, lindo. Lindo para irse de vacaciones, para irse a descansar, caminar por los cerros. La verdad que muy lindo lugar. Me decía, ¿no? Me decía ahí... A ver, estamos buscando... Estamos buscando la señora... Reina. Reina de Loreto. Dice... Qué cosa, ¿no? Qué vitalidad, Qué vitalidad, dice. Y bailo en un ballet de folclore y gracias a Dios no cobran planes, dice. Y yo amaso pan y tortilla y vendo en mi casa. Y si Dios quiere voy a cumplir 73 años. Voy a decir, pues chinita, ¿no? ¿A dónde haces tortilla? Contame. Pan. Qué gana de comer un pan, mira.
les meto, mirá, dulce de leche. Mierda, cosa de gordo que no. Así estarán diciendo ustedes, ¿no? Sí los conozco. Sí los conozco. Así que bueno. Bueno, contame a dónde haces pan, a dónde tiene que ir la gente que quiera ir a comprar. También así le vamos contando, ¿eh? Le vamos contando. Este programa es para eso también, ¿no? Si, para saber dónde estamos, qué hacemos. Bueno, ahí Reina hace pan, hace tortilla y bueno, le estamos preguntando dónde es, así pasamos la dirección, el que quiera ir a comprar, puede ir a comprar. Ahí sonamos. Hola Rubio, ¿qué haces? Pasame la chimpa macho, toma, che. Ricky Vanuera, ¿qué haces, po tonto? ¿Cómo andas? Bueno, ahora vamos a buscar, che. Estábamos ahí con un disco, ahí, bueno, escuchamos bonita. Los santiagueños de Río, cartas marcadas. Tiene los Quijanos, tiene los Manceros, Marcelo Toledo, Dúo Coplanaco, Alma Coplera, Carlos Infante, Carlos Roldán. ¿Quién más tiene Demi Carabajal, Suárez Palomo, El Pulpo Heredia. Todo eso tiene este disco que lo agarré ayer lo iba a pasar, pero bueno, se nos fue zumbando. En Florencio Varela, Villa Mónica, Nueva Oroño, 1948. En Villa Mónica, ahí está la señora Reina, che, con panes y tortilla, ¿Qué lo tiró, Ricky, anda a comprarle 2 tortillas y tráeme. Vamos a repetir, en Florencio Varela, Villa Mónica, Nueva Oroño, 1948, ahí está Doña Reina, Así que bueno, los que quieran ir a comprar pan, los que quieran ir a comprar tortilla, les repito, Nuevo Oroño, 1948, en Villa Mónica. ¿Qué tal, A ver, ¿cartas marcadas? A ver, che, por acá estaba. Ahí lo vamos buscando y después lo vamos a buscar por el tema que nos pide Ricky. Para Rita y para Mariela también. Mucho cariño. Cantamos todos, cantamos todos. No me mires, no me provoques. Tú bien sabes que fuiste mía Desde antes que te casaras con mi amigo y ya ves lo que nos pasa. No me mires, no me provoques. él no sabe que yo te quiero y no es justo traicionar un buen amigo. Aunque yo me muera por estar contigo. Cartas marcadas son tus ojos cuando miran, cartas marcadas son tus labios, pero callo, que ahora tú vienes a contarme que con él te equivocaste y vas a amarme. Cartas marcadas son tus ojos cuando miran, cartas marcadas son tus labios, pero callo, tú no te animas a dejarlo, yo no voy a traicionarlo jamás. Siga, 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 traicionera. La mano de Jorge, sí señores de mi Santiago.
Por Dios, qué garganta esos changos, che. Cartas marcadas. ¿Qué tal la están pasando? De 10. Mujer divina, espero que le guste. Que la cante con nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. ¿Les gusta ese o lo dejo o qué hago? Digan ustedes, Ricky me había pedido aquí a Chimpa Machu. Quiero a ver si la podemos escuchar. De los Torres. A ver si lo podemos escuchar. Cuando quiero mucho, si me olvidan no me quejo. Cuando me quieren dejar, antes que me dejen dejo. Los hermanos Rebaineras. El corazón de una moza me dicen que yo no tengo. No sé para qué me sirve el corazón sin el cuerpo. En el amor y en el juego dos cosas yo he aprendido. No agrandarme si he ganado, ni achicarme si he perdido. Chacarera, 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 chimpamachu, pa' alcanzar tu corazón, si no es hoy hay capacachu. Que venga la otra para Odi y Fabiana. La pena es la que no es pena, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte, hoy peno porque te vi. No pene, no pene. No, Ricky. Vos sos una, yo soy uno y uno somos dos. Los que quisieron ser uno, pero no lo quiere Dios. El amor es cuesta arriba y el olvido es cuesta abajo. Quiero subir cuesta arriba, aunque me cueste trabajo. Chacarera, 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 flor de Tusca. Me han dicho que no me quieren, yo no sé por qué me buscan. Los hermanos Rebainera, che. Espero que les haya gustado los hermanos Rebainera. Lindo tema, che. Y yo creo que son parientes que ya les dije de los Torres, de Mario y de Beto. Chavos que también apreciamos, que no. Chavos que apreciamos mucho, a los hermanos Torres, ¿no? De Garza. Si le aprovechamos para mandarle un saludo grande, che. Tiene varios temas, los hermanos Rebeinera. Ahora, cualquier cosa de ahí lo busco en mi carpeta. Sé que ahí están, che. No son muchos, pero algo es. Estaba buscando si lo encontraba. Si lo encontraba pasamos un poco más. Tienen lindos temas, lindos. Bien, Sacha, que no. Y estamos buscando algo más, si podemos encontrar algo de los Rebaineras. Rebaineras. El dúo, Señores, vamos a ponerle alegría a la noche. Vamos a recibir a estos hijos de Garza, radicados en Buenos Aires. Aquí están los hermanos Rebainera. A bailar chacarera. ¡Usa! Dice con chicha y sin chicha, ¿Qué está pasando, doña?
reina, ¿eh? Con chicharrón o sin chicharrón, ¿eh? Vaya ahí a Florencio Varela, Villa Mónica. Ahí están las tortillas con chicharrón y sin chicharrón. Pan cacho también. Otra más. ¿Te gusta, Ricky? Está bueno, ¿no? Los hermanos Rebeinera. Y adentro. Eso, más alegría hay. A ver, las parejitas. A ver, socuéntese. Esa. Sentí ese bombito. ¡Ahí nomás! Tres. La palma, la palma, la palma, la palma. ¡Alegría! ¡Viva Garza nomás! Y adentro nomás. ¡Esta mi alma! No le aflojes, Norita. Pollo con ripitas. ¡Zapatiales! ¡Ahí nomás! ¡Gatito ese! Y que se venga nomás. Dígame que soy mansito. Vamos. A ver las palmas. Alegría. Adentro. Destino. Eso. A ver cómo zapatea don Julio, che. Ella agüeta mi alma. Tu cucuchca, che. Ari Bauqui. Sus laitun. Esas palitas. Sus laitun, dice. Sol, volanteado, añapa, arrope. Esto. Paseale nomás. Me he hecho acordar cómo renegaba con los shishi asna cuando hacía ñapa, che. Vuelta mi alma. ¿Qué tal, Hermosa noche, ¿no? Para compartir con tantos amigos, amigas, ¿no? De nuestro querido pueblo de Garza, ¿eh? Vamos a seguir chacarereando, ¿no? Aclaramos que hoy los hermanos Rebeinera están presentes en el escenario mayor con el bandoneón del maestro Ubito Almaraz y el bombo de la señorita Norita Almaraz, ¿eh? Al margen de todo esto, Norita está con sus artesanías por allá, ¿eh? Mientras los hermanos Rebeinera van preparando esto para darle alegría. Cuando me voy de Atamisqui se me da por la línea y cuando pego la vuelta otra vez vuelvo a llorar.
camino de los caminos, de llevar y de traer. Alguien que nunca me lleve si tengo que padecer. El llanto nubla los ojos del paisano que se va. Es pájaro que anda herido sin saber dónde anidar. Tarima Santa Misqueña, agüita de mis adentro, vertiente de sentimiento que no deja de brotar. A la gente de Molles, Para Reina Villa. lágrimas que consuelen a que pierde la ilusión. De verde le va su pago y encontrar lo que dejó. A veces que habrá soñado en la noche se escucha la nota de una vidala para alegrar su soledad. Si algún día Tatayaya me tuviera que alejar, hace que encuentre camino y que pueda regresar. Arriba Santa Misqueña, agüita de mis adentro, vertiente de sentimiento que no deja de brotar. Sí, señor. Ancha Lágrimas sumas. santamisqueña, la versión de mis amigos, los hermanos Rebainera, con el bandoneón del Tata. Lo dejo porque me gusta, che. Muy lindo está, ¿no? Todo más. Cállame con tu pancito, a ver, a bailar, a disfrutar, a vivir. Yo no soy de estos pagos, soy de Atamisqui. Cada vez que me acuerdo me pongo triste, que vuelva para Atamisqui. Hoy me pides corazón, igual que Bombo de Cuero, me repica su canción. La loca buena bebida, la ñapa mucho mejor. A donde esté el agua muerta, yo lo guardo en tomador. No soy de estos pacos, soy de Atamisqui. La otra con palmita. Adentro. Changuito viralero, qué lindo cantas. Cántale pa' tu tierra, Santiago Manta, con las cajas bien templadas, al tiempo del carnaval. Cuando canto la vidala, nadie me puede igualar. En las casas no me chico para cantar y bailar. En el gato chacarera, primero fue zapatear. Cantarle pa' tu tierra, Santiago Manta. Qué lindo, che. Muy, muy lindo, ¿eh? Creo que ese estilo, esa forma tan alegre, ¿no? de los músicos santiagueños. Estamos en San Fidel, che, la casa del tío Teo, del tío Jefe Torres. Hace un video había sido de los, Va bien, Luquita. de los Torres, che. A ver si tenemos algo de los Torres por ahí como... Querido por todo el público donde ellos se presentan en los escenarios, llegan aquí al Bañado 46 en la fiesta de Humberto González y sus amigas. Fuerte el aplauso para recibirlo a los Torres. Ese bandoneón de ese chango, ¿eh?
Qué calidad, ¿no? Muy bien esos changos ahí, che. Ahora mientras vamos buscando ahí, vamos a ir con nuestras publicidades, che. Nuestras publicidades que son la gente que nos hacen el aguante, ¿no? Para que nosotros podamos no solamente tener el programa, sino tener la radio por internet, ¿eh? Esta es una radio por internet que transmite las 24 horas. radioashpamishki.com.ar. Así que bueno, vamos a buscar las publicidades. Eso no se hace, pero bueno, lo hicimos. Las publicidades que son las que, como le decía, ¿no? Son las que nos ayudan, para poder tener el programa y la radio. Para saborear las verdaderas empanadas de Santiago del Estero, tenemos la solución. En Berazategui, venta de empanadas santiagueñas. ¡Adentro! Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Empanadas de carne, de mondongo o de pollo, al horno y fritas. También puede pedir los exquisitos tamales. Elaboramos nuestras empanadas para cumpleaños y todo tipo de eventos. Puede comunicarse al 113-302-2258 o al 112-667-6659. Recibimos también Mercado Pago. Para su tranquilidad de una exquisita elaboración y poder comer empanadas bien calentitas, trabajamos únicamente por pedido. Recuerde, en Berazategui, venta de las auténticas empanadas bien santiagueñas. Llámenos, estamos a su disposición. Auténticas empanadas bien santiagueñas. Sí, señores, viva Santiago. El agradecimiento total es para todos. Ahí está, las empanadas santiagueñas, la hacemos aquí en casa, la hace Blanquita con Camila y con Florencia. Anoten los teléfonos, los que empanadas santiagueñas también hacemos para cumpleaños. Tenemos tamales hechos aquí en casa, tenemos los chori también hechos en casa. Así que bueno, le pasamos los teléfonos, para tamales, para chori, para empanada, empanada al horno y frita, de pollo y de carne. Anotá el teléfono 11 3302 2258. 11 3302 2258. Y también tenemos el 11 26 67 66 59. Vamos a repetir. 11 26 67 66 59. También puede pagar por Mercado Pago.
No se olvide, ¿eh? Después también les quiero invitar, el Ballet del Círculo Santiagueño te invita a los talleres de danza. Vení a aprender nuestro folclore. Los días sábados a partir de las 10:30. Comunicate al 11 57 00 45 41. Ahí está el profesor Facundo, el director José Rodas, así que bueno, no te olvides, el Ballet del Círculo Santiagueño te invita a los talleres de danza, vení a aprender nuestro folclore, los sábados a partir de las 10:30. Vamos a repetir el teléfono, 11 57 00 45 41. Viaje Freddy, sale los días jueves de allá de Villa Tamisqui hacia Berisso, y los viernes de Berisso hacia Villa Tamisqui. Por supuesto, todo lo que es la ruta 34, allá Brea Pozo, Loreto, y aquí, bueno, aquí pasa por todos los lugares que ya nos tiene acostumbrado, ¿no? Anote el teléfono 221 59 59 154. 221 59 59 154. También tiene el 221 54 67 044. Así que bueno, recuerde que recorre todo lo que es de La Plata, Berisso, Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, la ruta 202 y 197, así que bueno, y también pasamos por Mailín, Así que bueno, Viaje Freddy, Electrofrío, MR, todos los servicios para tu aire acondicionado, colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado. Llámanos al 11 69 45 48 65 y en el Facebook nos encontrás como Electrofrío MR. También tenemos a Autoservicio, Mayorista y Distribuidora Los Herrera. Anota el teléfono para consultas 11 32 14 52 33. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Mercadería, bebida y artículos de limpieza. Río Traful y Catamarca, Barrio Pita El Trote, Florencio Varela. ¿Qué le parece si buscamos un chamaco, che? A ver, vamos a buscar un chamaco aquí. El rey santiagueño, que no. A ver. Aquí está. Y los músicos cuando tienen buen sonido también se los eché. ¡Ponemos música! Esa chinita que le ha pegado un zambucayo allá, mira. Cuántas madrugadas, cuántas bailadas compartidas con los chaqueños. Qué alegría compartir una noche con amigos que a mi lado son testigos de mi inspirado sentir. Cuando empiezan a venir el fogón se va formando y hasta se va acelerando el corazón al latir. Los guitarreros entonan con chances y con enredo y van haciendo mi dedo un chamamé de licor. He cantado con amor a mis amigos queridos, hace vivo en sus oídos sincero y conmovedor. Y al llegar la madrugada entre copas y canciones se mezclan las emociones con frases disparatadas y aparece de la nada
amigo Fabricio y su gente, su familia. Felices Pascua al viejo, a toda la gente. Samba tiene loco líder y no la meta. Como todo buen paisano supe tener un montado. Era un frente bien plantado, aumentado en muchos lugares. Se abrevan diablos barriales sobre mi homero rosado. A veces venían acá con la mujer que he querido. Él fue mi mejor amigo. Nunca de aquí me ha dejado. ¡Vamos todavía! ¡Ay, va queriendo la cosa! ¿Qué le pasa? ¡Qué bailarines! ¡Oh, chavo, viejo, no! Un saludo a la familia Díaz, de parte de la gente del Mailín, Hotel Mailín. Otra vueltita, hacela girar, hacela girar. ¡Oh, mi amigo Bustamante, que no le va a aflojar! ¡Vamos todavía! Bueno, ahí estamos, con el rey santiagueño, ¿eh? Y también vamos a continuar con con los auspiciantes. Jorge Cáceres, Viajes y Encomiendas. Salimos del Cruce Varela todos los viernes a las 15 horas. Salimos del Cruce Varela todos los viernes a las 15 horas. Pasamos por Solano, Bursaco, Lavallol, Cruce Varela, Cruce de Lomas, Camino Negro, y Rodríguez, Itatí, Camino Negro, Puente La Noria, Crovara, General Paz, Linier, Panamericana, 202 y 197, Escobar, rumbo a Santiago del Estero. Pasamos por la terminal de La Banda, por la terminal de Santiago del Estero, por Termas de Río Hondo, rumbo a Tucumán, ¿eh? Así que bueno, anote el teléfono, micro, coche, cama total, servicio a bordo, wifi, ¿qué más tiene? A bordo, wifi, sándwiches, gaseosa, jugo, café. 4267 0541 y al 11 59 56 27 42. Vamos a repetir, 4267 0541 y al 11 59 56 25 42. Ahí se comunican con Jorge Cáceres. Bueno, ya también le dijimos la venta de las empanadas. Anote los teléfonos: 11 3302 2258 y el 11 26 67 66 59. Ahí se comunican por las empanadas santiagueñas, por los tamales y por el chori casero, ¿eh? También hacemos para cualquier evento, para cumpleaños o cualquier tipo de evento. Electricista matriculado, si querés colocar tu medidor o cualquier trabajo de electricidad, llama al 11 69 45 48 65. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. Así que ahí está, bicicletería Rayo, pintura, soldadura, reparación en general, accesorios de competición, venta de usadas y nuevas, plan canje,
Entrega tu bici usada y llévate una nueva o una reacondicionada a nueva. Consultas al 15 49 49 32 69. Esto está en Berazategui, en la avenida Italia, entre 149 y 150, a 5 cuadras del bajo a nivel. A ver, por acá tenía. Bueno, ya la amiga Betty ya completó el micro. Por acá teníamos, a ver si lo encontramos. Ajá. Acá está. Despensa Emilia, avenida 21, entre 118 y 119. Artículos de limpieza, artículos de almacén, bebidas, yogures, galletitas, bizcochitos. Todo lo que usted busca encuentra en Despensa Emilia, a pasitos de ahí de Dardo Rocha y 21. Avenida 21, entre 118 y 119. Ahí estamos con todos los amigos que nos apoyan en este momento. A ver, ahí vamos disfrutando de la música de Rey Santiagueño. Y ahora vamos a cambiar un poquito. Un saludo para Liqui Grosito de parte de Norma, Paco y Nico. Aquí con la luz roja no leo bien, amigo. Ahí está. Ahora sí, gracias, Sonido Norte. Norma, Paco y Nico, Grosito de parte A ver. Lloré sobre aquella carta. Tata, Eran sueños profundos. Emiliano Cardoso, No le maldigo su error, solo le deseo suerte. Y le digo adiós para siempre con todo mi corazón. Me pedían la carta, perdón por lo sucedido. Ya tenía decidido de no volver jamás, que la traté de olvidar. En su día me decía que vuelva a rehacer mi vida, pues su consejo final. para bailar romántico esta noche. Encontré a mi regreso toda la casa vacía. Todas las cosas que había, la ingrata se llevó. Solo una carta dejó en un amargo lenguaje, porque no tuvo el coraje para decirme su adiós. Me pedían la carta, perdón por lo sucedido. Ya tenía decidido de no volver jamás, que la traté de olvidar. En su letra me decía que vuelva a rezar mi vida, pues su consejo final. Destino, Continuamos. Zapateo los bailarines.
Ay, se me lo eché el caballo, ¿eh? Lindo, ¿no? Emiliano Cardoso. Lindos chamacos, ¿no? Para disfrutarlos. ¿Qué hora es? 8:19, che. Ahí vamos. Vamos a ir buscando, vamos a ir mirando. Lo que hay por ahí. Es muy linda la música, nos dice Reina. Otra vueltita, seguimos enganchando. Momento romántico para bailar con la dama. Yo ya te olvidé. Así se baila por allá, bien pegadito. Yo no sé por qué siempre te recuerdo a pesar de todo lo que nos pasó. Cuando te perdí me cambió la vida y empezar de nuevo mucho me costó. Hoy sos en mi vida solo un recuerdo de un hermoso tiempo que pasé con vos. Solo me consuelo con saber que he sido parte de un pasado que tuviste vos. Hace muchos años desde que te fuiste, los primeros tiempos mucho te extrañé. Pero ahora tengo con qué consolarme, de a poco yo ya te olvidé. A veces pregunto qué es de tu vida, y aunque me digan que sufrís por mí, ese es el destino que vos elegiste, y el mal que hiciste tendrás que cumplir. Y el mal que hiciste tendrás que cumplir. Hace muchos años desde que te fuiste, los primeros tiempos mucho te extrañé. Pero ahora tengo con qué consolarme, de a poco yo ya te olvidé. A veces pregunto qué es de tu vida, y que me digan que sufrís por mí. Ese es el destino que vos elegiste, y el mal que hiciste tendrás que cumplir. ¡Uah! Camino Tres Palmas, zapateo. Otra vueltita. Nos dan ganas de cambiarlo, que no.
Isidro Velázquez, no podrán borrar la huella de tu destino. Permiso, su amigo correntino, si me atrevo a recordarte. Viva la selva chaqueña bajo el clamor de un valiente que va cayendo doliente, gritando su rebelión. El suelo tiñe de rojo con esa sangre caliente, bañando el blanco salitre del puente de la traición. Correntino hasta la muerte, Dios bendiga su valor, alumbrando en cada rancho la bondad de su favor. Yo te rindo este homenaje, enjugando un lagrimón, a vos Isidro Velázquez, inolvidable varón. Y en cada rancho chaqueño hay una vela encendida, está alumbrando la vida de aquel valiente varón. Acosado de injusticia, perseguido sin descanso, salió del monte seguro que tanto lo cobijó, para caer traicionado sin entregarse vencido. Allá en Pampa Bandera, que cuántas veces cruzó, correntino hasta la muerte, Dios bendiga su valor, alumbrando en cada rancho la bondad de su favor. Yo te rindo este homenaje, jugando un lagrimón, a vos Isidro Velázquez, inolvidable varón. Montado en un burro pardo por un camino de tierra, lo he visto a don Yuma Gómez que iba llegando en Herrera. Con solo mirar sus ojos sabes la vida que lleva, que largos pa'l que anda carga con pena. Qué buena gente es don Yuma, eso siempre sé decir. Qué mal habré hecho en la vida pa' que ella lo trate así. De tres puertas a esta Herrera hay una legua nomás, pero para un pobre viejo es como una eternidad. ¿Cuántas veces he pensado cuántos Yuma más habrá sufriendo esta indiferencia dentro de la sociedad? En el patio de esa casa llorando un árbol está, al ver sin alfalfa al burro y a Yuma Gómez sin paz. Vendiendo queso de cabra, por el pueblo sabe andar, va a hacerse una monedita y aguantarle un poco más. Al ver su rancho tan pobre, ay qué dolor que me da, ay qué diría Yupanqui, Dios no pasó por acá. Chacarera, que no. Qué lindo, che. Elena Herrera, una voz muy potente, muy linda. A ver, ahí podíamos escuchar un tema más de Elena Herrera. Sangre en las venas, a ver. Heriste mi corazón sabiendo cuánto te amaba. Esa. Dejaste en el olvido lo que conmigo soñaba. Hiciste tantas promesas de amor que no imaginaba. Ibas perdiendo de a poco todo el cariño que te daba. Porque yo tengo
Sí, señor. Olvidarme de tu traición. Juega con otra que no te quiera. Hoy tengo herido mi corazón. Juega con otra que no te quiera. Hoy tengo herido mi corazón. Elena Herrera se llama. Yo no puedo comprender lo que de mí te faltaba. Golpeaste sin compasión por donde yo más sangraba. Pensaste que no iba a ver cómo jugabas conmigo. Te denunciaba tu boca con esos besos tan fríos. Porque yo tengo sangre en las venas. No he de olvidarme de tu traición. Juega con otra que no te quiera. Hoy tengo herido mi corazón. Juega con otra que no te quiera. Hoy tengo herido mi corazón. ¿Qué le pareció? Tremendo. ¿Quieren escuchar otra mujer? Y después vamos a ir a un bloque de guaracha, ¿qué le parece? Un bloque de guaracha. A ver, vamos a buscar para ir cambiando. Edith Corpos, cuando nada te debía, un bailecito, che. Bailecito. Cuando nada te debía, toda el alma me robaste, toda el alma me robaste. Y recuerda que pecaste, ladrón del alma mía, ladrón del alma mía. Tarde ciego corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? La ra ra ira ra ira ra ira, la ra ra ira ra ira ra ira, lo que remedio no tiene. Cuando una ilusión se trunca, échale al olvido calma, échale al olvido calma. Como las flores del alma se van y no vuelven nunca, se van y no vuelven nunca. Tarde ciego corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? La ra ra ira ra ira ra ira, la ra ra ira ra ira ra ira, lo que remedio no tiene. Ahí está, Edith Corpos, hermosa voz, hermosa interpretación. Ahí disfrutamos de un bailecito cuando nada te debía. Ese era hace mucho. ¿Qué tal, Purinque, Juan Siriaco, Chirin? Me dice, hace frío. Lindo canta Elena Herrera, muy linda voz, muy de ella. No quiere parecerse a nadie. No, realmente una voz impecable, ¿no?
Bueno, ahí escuchamos a otra mujer, Edith Corpos, una santiagueña maestra, que canta, que bueno, que me gustaría si alguna vez la podemos ver, es muy pícara desde el escenario, no se salva ni el marido. El marido es el Chovi Corpos, el nieto de Felipe Corpos. ¿Quieren escuchar algo más de doña Edith Corpos? Siempre los cruzamos por algún escenario en Santiago. Vamos a escuchar. Por acá está esta es linda, esta es linda. Qué linda introducción, ¿no? Si pa' darme tu cariño vos quieres de mí, gozar mi padecimiento, hacerme sufrir. Bien puedes poquito a poco martirizarme, si has de darme tu cariño, crucifícame. Dicen que el amor se paga siempre con amor, pero vos no te conformas, quieres mi dolor. No le tengo miedo a nada, ni este padecer, ni a la muerte yo le temo si me has de querer. Si al final de los tormentos dispones por fin que yo sea tu preferida, haceme sufrir. Tengo el corazón sufrido y el alma fuerte, los pesares no me achican ni por quererte. Quien espera desespera, me suelen decir. Yo no pierdo la esperanza, te acuerdes de mí. No le tengo miedo a nada, ni a este padecer, ni a la muerte yo le temo si me has de querer. Ahí está, Edith Corpos, también una voz muy personal, ¿no? Difícil o fácil de identificarla a ella, a Edith, realmente como que la voz de ella también es muy personal, A ver, ahí vamos, estaba buscando, después de La silbadora chacarera, leyenda del algarrobo, estamos buscando algo de Héctor Sánchez también. Soledad de un padre. Escuchá estita. Esta historia que te canto es historia verdadera, la vida de un pobre viejo que me ha contado su pena. En su rancho la tristeza siempre lo está acompañando y la vejez lo acorrala con el correr de los años.
dio la vida por sus hijos que muy lejos se marcharon. Y los desagradecidos no vienen ni a visitarlo. Cuando me cuenta sus cosas se le apaga la mirada. Me dice con mucha pena, hice tanto para nada. Su pecado no me dice y si los ha cometido. Desde que yo lo conozco vive siempre arrepentido. Al padre hay que respetarlo por más viejito que sea. Tarde para lamentarse cuando está tapado con tierra. Nadie es dueño de sus hijos, hay que dejarlos volar. Pero estos volaron tanto que no han vuelto nunca más. Cuando me cuenta sus cosas se le apaga la mirada. Me dice con mucha pena, hice tanto para nada. Que es cierto, ¿no? No hay duda ahí, che, ¿eh? No hay duda, claro. La letra de Héctor, ¿no? Que son temas muy profundos, ¿no? Porque si vos escuchás y bueno, sí, no es tal cual como dice, ¿no? Che, vamos para atrás. Vamos para atrás. ¡Osa! Compadrito, qué cansancio que tengo. Son 488 kilómetros. Toma. Y la moral abajo por la ingrata. Y una caricia para tu Vicente. 488. Nos vamos yendo, ¿eh? 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida. Pero antes. A ver, kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así, indiferente. No seas ingrata. ahí lo vamos a bajar un poquito porque el estar esto es oficial. Presentan el 7º concurso nacional del asado con cuero y locro criollo en Sumampa. El concurso tendrá una entrada libre y gratuita para el público en general y se realizará el 25 de mayo en el predio del camping municipal de la localidad de Sumampa. Impresionante dicen que es, impresionante dicen que es la movida esa de, claro, con entrada libre. En conferencia de prensa en los salones del Centro de Convenciones Forum, se presentó oficialmente la 7ª edición del concurso nacional de asado con cuero y locro criollo. ¡Ah, la miércoles! ¡Qué ganas de ir que tengo! La presentación de la edición 2022 contó con la presencia del subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, profesor Nelson Bravo, del intendente de la ciudad de Sumampa, doctor Marcelo Bernasconi, a la miércoles, la directora de turismo, bueno, toda la crema, ¿no? Así que bueno, recuerden, si andan por Santiago el 25 de mayo, a ver qué dice el concurso, reparte un importante premio en efectivo para el ganador y hasta el segundo puesto en 2 categorías de asado con cuero y los dos fuegos y al horno. Mientras tanto, en la categoría locro, los premios son hasta el 3er puesto. Tomache. Bueno, ahí está, que quiera, darse una vueltita por Sumampa, 25 de mayo, competencia de asado con cuero y locro criollo. ¿Qué tal, no? Así que bueno, está. Que dice Brea Pozo festeja la semana de mayo con competencia ciclística.
A ver, ¿qué más hay por acá? Como para ir contándoles alguito, che. A ver. Y me parece que ha pasado un siglo tan separado. Y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Y cada vez que me despierto solo me pongo triste, porque tú fuiste solo la culpable de mi sufrir. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Y ella a bailar no va. Sobre almohadita, ¿cómo anda quedando? 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Si tú supieras las noches que paso sin tu presencia, me consuelo besando la almohada, pobre de mí. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. ¿Qué tal, no? Si supieras los años que faltan de mi condena, que soy un preso y nunca de la cárcel podré salir. ¡Vamos! 777 días que no nos vemos. Ahí estoy viendo la movida que hay en Termas de Riondo. Destino. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Qué bonita está la noche, radiante como ninguna. Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna, con la voz del caminante que va buscando fortuna. Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión, adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi... Ahí está diciendo, ¿no? La reserva natural del Tara Inti nos conecta con la naturaleza. ¿Conoce el Tara Inti ahí como es en la represa Riondo? Es una reserva natural recreativa. Tara Inti en quichua significa Isla del Sol. Se encuentra ubicada a 3 kilómetros del centro de las termas y a 700 metros del dique. Ahí cita nomás del dique, ¿eh? La idea del recorrido de grandes y chicos y delegaciones en donde existe una conexión con la naturaleza. Ahí bueno, sí, hicimos el recorrido alguna vez, ¿eh? Las visitas se realizan todos los días de 9 a 12 y de 15 a 18. El ingreso es totalmente gratuito y debe presentarse pase sanitario o carnet de vacunación para informe. Bueno, ahí deja el teléfono. Sí, es un paseo, ¿no? Ahí que es guiado, ¿no? Que es guiado y bueno, ahí se puede encontrar con distintas aves, ¿eh? Con distintas aves que le van explicando, ¿no? Que tanto puede ser aves de pájaros como del agua. Y a ti que te gusta tanto ahí.
Bueno, Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo. Caramelo, caramelo. Dice, Gendarmería interceptó a 4 motociclistas que viajaban con una insólita carga. Los uniformados efectuaron controles sobre la ruta Nacional 157 cuando de repente notaron la presencia de los conductores sospechosos. Bueno, lo efectivo de Gendarmería fija Las Salinas, que depende del escuadrón núcleo Carca, mientras efectuaban controles sobre la ruta nacional 157 y en caminos alternativos de la ciudad catamarqueña de Recreo. Detuvieron la marcha de 4 motovehículos. Al momento de la inspección detectaron quirquincho dentro de los morrales perteneciente a los 4 hombres que se desplazaban en el motovehículo, que lo han agarrado con un par de matacos, che. Ahí está, ¿no? Ahí está, esto está en el Liberal. Lo han cachado con los matacos, iban cena seguro, sacaron la cena. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo, 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 qué rico caramelo que lo traigo para ti, mi bien. Y hasta tanto, ay, caramelo santo. Y a ti que te vuelve loca, mira en la boca. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Bueno, nos vamos, che, ¿eh? Ay, caramelo santo. Y a ti que te gusta tanto, ay, caramelo santo. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Ay, dormido en la playa y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicada sobre el mar divisé una cumbia que y al sonar de tambores todos queremos bailar. Con esto nos vamos. Ahora comienza la locura de los moros, el chamamé tropical. Los moros, che. Yo tengo una linda morena para que la lleve a bailar. En la fiesta me tiene envidia porque se mueve sin cesar. Ay, qué morena más bonita la que yo tengo a mi lado, es algo sin igual. Ay, qué morena más bonita la que yo tengo a mi lado, es algo sin igual. Esa porteñita sabe bailar, mueve su colita de aquí para allá. Esa porteñita me tiene loco con su danza. Esa porteñita me hace soñar, al mover su cuerpo fenomenal. Esa porteñita cabello de ángel me va a matar. Mi linda guaracha vas a bailar, este es el ritmo bien tropical. Linda porteñita, toda la gente lo aplaude ya. Porque bailas, bailas, bailas muy bonito con ese cuerpito que me hace soñar. Porque bailas, bailas, bailas muy bonito con ese cuerpito que me hace soñar. Y estos son los moros del chamamé tropical.
Bueno, será hasta mañana, Con esto nos vamos. Los patas blancas. Así nomás no me hace voltear, para toda la paisanada. Ahí está. Y los santiagueños de oro. Pobre de ellos, ¿no? Soy un jinete audaz y no me has de voltear aunque atropelles varias veces. Te clavaré la espuela hasta que mi rienda te sujete. Harás lo que yo quiera porque yo soy tu jinete. Yo te voy a amansar, te quebraré a mis riendas, marcharás donde yo quiera. Te haré largar el paso, también te haré de carrera. Serás mi yegua mansa y nunca más serás mañera. Yo soy el jinete del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. La tengo amarrada al palenque del amor. Qué lindo que baile el arbozón, compadre. Eso. Y esas palmas. Me dicen el audaz porque a todas las potras la domino como quiero. Me gusta acariciarla con la punero. Me gusta verlo al monte. Chau.